Página 24. La fábula de las abejas, Bernard Mandeville, 1729. Los vicios privados hacen la prosperidad pública. Introducción. 0.3. El pensamiento de Mandeville. 0.3.1 Las cosas buenas de este mundo son vanidad. Difícil es saber qué es lo que primero sorprende más al lector que descubre a Mandeville, si la lozanía de su estilo o la vitalidad de su pensamiento. Si es el pensamiento lo que más impresiona, se deberá, principalmente, a que está expresado en un estilo tal que el vigor más coloquial y casero se combina con un trabajado control de ritmo y tono estilo, a la vez, familiar y retórico que, sin abandonar su flujo oratorio, conserva la fácil espontaneidad del lenguaje corriente, al hacer siempre tan concreto aún el más abstruso análisis que, más allá de la inteligencia, toca a la emoción. Ningún estilo de la época ha recogido mejor el aliento de la vida. Es más enérgico y vivido que el de Addison, y aunque carece de la concisión de Swift, tiene más unción y más color. Pródigo en ingenio y humor, rico y, sin embargo, claro, igualmente apto para la especulación y para la narración, se presta como medio para la prosa popular filosófica, careciendo solo de calidad poética. Paradójicamente, esa misma fuerza del estilo de Mandeville contribuye a que la fábula de las abejas sea un libro muy mal interpretado. Expresó Mandeville en términos tan vigorosos, inequívocos y claros sus opiniones anticonvencionales, que literalmente aterró a gran número de sus lectores, impidiéndoles comprenderlo. El propio subtítulo de su libro, Vicios privados, beneficios públicos, bastó para lanzar a muchas excelentes personas a una especie de histerismo filosófico tal, que no les quedó juicio para entender el propósito que guiaba al autor. Además, no obstante la aparente claridad con la que Mandeville fue capaz de expresarse, su pensamiento, puesto que a menudo se adentra en las profundidades de la especulación ética, no puede ser entendido plenamente si el lector carece de cierta experiencia en la teoría y en la reflexión. Analizando un aspecto del pensamiento contemporáneo, aspecto muy bien representado por los deístas, se puede lograr cierta perspectiva. Sometidos a análisis, los deístas ofrecen un carácter dual y muy particular. Por un lado formaron parte del gran movimiento empírico que produjo a Bacon y a Locke, e iba a producir a Hume. Los deístas creían en un mundo ordenado por la ley natural y en la inferencia del conocimiento, en lo que se refiere a este mundo, mediante la observación de sus funciones. Por lo tanto, en este sentido recurrieron a la experiencia empírica. Por otro lado, tenían fe en una cosmogonía y una ética de origen divino cuya verdad era de aplicación universal y eterna. Según este punto de vista, la investigación de la verdad no era sino un intento de descubrir los mandatos divinos, y la verdadera ética, la formulación de la voluntad de Dios. El método mediante el cual pudieron los deístas justificar su creencia, al mismo tiempo, en el origen divino de la verdad y la virtud, y en sus fundamentos de observación y experiencia, fue por el postulado de la inevitable concordancia entre la voluntad de Dios y el resultado de la especulación racional del hombre. Para ellos, por lo tanto, no existía conflicto alguno entre razón y religión, entre juicio individual y revelación. Pero estas fuerzas que los deístas consiguieron reconciliar temporalmente eran proclives a una repulsión recíproca casi infinita. Por una parte, tan pronto como los hombres se percatan de la naturaleza contradictoria de los datos de la experiencia y de la irreconciliabilidad de las apreciaciones de los experimentadores, el recurso a la experiencia puede fácilmente socavar la fe en la validez absoluta de nuestros conceptos de verdad y de virtud. En otras palabras, ese recurso puede conducir a una creencia en la relatividad de todas nuestras opiniones, creencia que, intensificada, se transforma en anarquismo filosófico en la negación de la posibilidad de todo criterio definitivo.
Por otra parte, la concepción religiosa de las leyes de la naturaleza como voluntad de Dios es esencialmente antirrelativista, puesto que las leyes de origen divino son verdades independientes, sin relación con los observadores en conflicto, son de validez absoluta y universal. Asimismo, el acento puesto sobre la experiencia, en ética, conduce infaliblemente hacia actitudes que, como el utilitarismo, relacionan los códigos morales con la conveniencia humana, mientras que la creencia en que los códigos morales tienen una sanción divina que trasciende la prueba de la experiencia tiende, por el contrario, a un absolutismo moral que, aunque no lleve necesariamente al ascetismo, puede fomentarlo sin incurrir en contradicción. De este modo, el deísmo unió, en el mismo credo, una concepción capaz de conducir al relativismo más exacerbado, con otra que conserva su proclividad hacia el absolutismo más riguroso y menos responsable. Los deístas, como vemos, mantuvieron el equilibrio de estas fuerzas, dando por supuesta la identidad de los dictados de la razón y los mandatos de Dios. Esta era la posición adoptada, en general, por los racionalistas de la época. Pero no fue este el único método de tratar el inevitable problema de la relación entre la investigación individual y la religión tradicional. Otro método opuesto fue el que se manifestó en aquel escepticismo dominante, sobre todo, en el Renacimiento, del que es ejemplo la Apología de Raymond Sebon de Montaigne. Los escépticos sostenían que la razón y la religión eran antitéticas. La religión nos ofrece una verdad absoluta, pero, arguían pormenorizadamente, la razón humana es incapaz de alcanzar tal verdad absoluta, sus conclusiones nunca son más que relativas. Y después de plantear así el conflicto entre razón y religión, se lanzan a resolver la discordia. Puesto que dicen la razón es impotente para mostrarnos la verdad, la razón misma, por su propia impotencia, nos demuestra la necesidad de una religión que nos proporcione las verdades que no podemos encontrar en ninguna parte. Así, pues, los escépticos desarrollaron minuciosamente la antítesis entre razón y religión, aunque siempre manteniéndolas en potencial equilibrio inestable. De los dos principales métodos empleados para tratar este fundamental problema de la relación entre el juicio individual y religión tradicional, un gran pensador, antecesor de Mandeville, eligió al segundo como tema para escribir sobre él sus variaciones. Pierre Bayle, 1647-1706, derrochó su prolífico genio recreándose en demostrar la esencial discordia entre la religión revelada en uso y cualquier recurso a la experiencia, contrastando todo el absolutismo inherente a una con todo el relativismo latente en la otra. Según Bayle, el recurso a la experiencia conduce a un relativismo tan extremo que se aproxima a la anarquía filosófica total. Estoy seguro, dice, que hay muy pocos buenos filósofos en nuestra época, pero convencidos que la naturaleza es un abismo insondable y de que nadie conoce sus fuentes, más que su hacedor y director. Este escepticismo respecto a la posibilidad del esfuerzo humano para alcanzar la verdad absoluta domina en toda su obra. Lo que, por otra parte, no impidió que Bayle se afanara por convencer a sus lectores de que la religión exige precisamente esta finalidad inasequible desde la experiencia. Inmediatamente después de su aseveración, la naturaleza es un abismo insondable, afirma rotundamente que esta doctrina es peligrosa para la religión, pues debería estar fundada en la certeza. Pero Bayle no queda satisfecho con plantear simplemente el conflicto entre razón y religión. Pasando del mundo de los conceptos al mundo de la conducta real, parangona la oposición entre razón y religión con la resistencia de la naturaleza humana en general a las exigencias de la religión. El cristianismo, dice Bayle, es ascético, nos ordena que sometamos nuestros deseos naturales porque se originan en el dominio del pecado original, y en nuestra corrompida naturaleza. Pero la humanidad nunca podrá sujetarse a semejante disciplina. Aun cuando el hombre pudiera lograr la sincera profesión del cristianismo, su naturaleza le impediría seguir su fe,
pues el hombre nunca obra de acuerdo con los principios que profesa, sino que casi siempre sigue a la pasión que reina en su alma, las inclinaciones de su constitución, la fuerza de sus hábitos y su gusto y afición hacia algunas cosas más que hacia otras. Miscellaneous Reflections, 1, 272. No es de extrañar, por lo tanto, que Bayle concluyera en que los principios de religión poco se siguen en el mundo. Misk. Reft, 1, 285. Así, pues, Bayle insiste en la incompatibilidad de la religión, no solo con la razón, sino también con la naturaleza humana en general. Pero rechaza, por este motivo, la religión que de tal modo oponía a la humanidad. La acepta al menos exteriormente y con ella, consecuentemente, un código y una actitud en desacuerdo con todo su temperamento, y de la que su pensamiento normal descree. Bayle muestra un dualismo paradójico en su esquema de las cosas, pues siendo extremoso relativista, proclama que la religión que profesa exige finalidad, reduce toda conducta, aun la más benéfica, a la prosecución de algún deseo dominante y, sin embargo, denuncia al deseo como perverso. Lo que muestra como verdadero y bueno en lo terreno, lo condena según el criterio ultraterreno. Ahora que, en cierto sentido, nada de nuevo hay en esto. Ya mucho antes del Eclesiastés, los moralistas insistían en que las cosas buenas de este mundo son vanidad. Lo que es bueno para un criterio, es malvado para otro más alto. Pero, pese a esto, entre esta actitud y la de Pierre Bayle existe una diferencia esencial. La paradoja de los profetas es que las cosas denunciadas deben considerarse siempre como buenas. La de Bayle es que cosas tan patentemente verdaderas y útiles han de tomarse como malas. Verbalmente, la diferencia puede no parecer grande. Filosóficamente, es inconcebible mayor disparidad de actitudes. En este último caso, la dualidad encubre una mundanidad fundamental que eventualmente podría romper los moldes ultraterrenos en los que temporariamente se mantuvo a la fuerza, en la medida en que se hiciera más evidente la incompatibilidad de los dos elementos. La incongruencia de adoptar simultáneamente ambas actitudes está clara en Bayle, pero es en Mandeville donde queda definida al máximo. Página 28.